Arrancamos de lleno con este análisis clínico sobre un tema educativo súper urgente. Hoy nos vamos a poner la bata de médico supervisor para diagnosticar cómo se está enseñando realmente en los hospitales escuela. Y es que formar residentes médicos es uno de los retos más grandes que existen. No se trata nada más de memorizar libros enteros, sino de forjar mentes que puedan tomar decisiones de vida o muerte literalmente en fracciones de segundo. Para entender esto, imaginen el siguiente escenario de altísimo riesgo. Tenemos a un residente que sacó la calificación perfecta en todos sus exámenes escritos. Un genio en la teoría, pero de repente, en pleno código de emergencia real, se congela por completo. ¿Qué está pasando ahí? Bueno, esto nos muestra de forma bastante brutal esa brecha peligrosísima que hay entre tener la información guardada en el cerebro y tener la capacidad real de ejecutar acciones precisas bajo presión extrema. Y justamente ese vacío es el que vamos a explorar y sobre todo a solucionar hoy. Entonces, nuestra ruta clínica para este análisis va a ser súper directa. 1. Diagnosticaremos el síndrome. 2. Armaremos el plan de tratamiento. 3. Haremos un triaje cognitivo. Y 4. Pasaremos a la rehabilitación a largo plazo. Vamos a la fase 1. El diagnóstico del síndrome. Veamos qué está causando esta parálisis educativa. El investigador David Perkins acuñó un término clave para esto: el síndrome del conocimiento frágil. A ver, el problema aquí no es que el residente no estudie o que le falten datos, para nada. El verdadero fallo del sistema educativo tradicional es que produce un conocimiento de muy mala calidad, súper inflexible. Es información que sí, ahí está almacenada, pero resulta totalmente inútil cuando la realidad clínica te exige que te adaptes en el momento y actúes rápido. Y es que es como una falla estructural. Un conocimiento basado solo en hechos aislados es como un pilar súper frágil que, a la primera señal de presión, se agrieta y se derrumba. Es pura retención temporal. En cambio, el verdadero poder del pensamiento activo construye un sistema robusto, dinámico, luminoso, por así decirlo. Hablamos de una comprensión tan profunda que el estudiante usa lo que sabe como una herramienta de acción constante, y no solo como un adorno en la cabeza para poder pasar un examen. Ahora, este síndrome tiene 4 síntomas letales en el hospital. Primero, el conocimiento olvidado, que simplemente se esfuma porque no se ancló bien. Luego está el inerte, ese que te sirve para sacar 100 en la prueba escrita pero que brilla por su ausencia a las 3 de la mañana en urgencias. También está el ingenuo, donde el estudiante sigue arrastrando teorías incorrectas sin darse cuenta. Y el último, que es peligrosísimo en la medicina, el conocimiento ritualista. Esto pasa cuando el residente hace las cosas en automático, como llenar un checklist sin entender realmente el panorama general del paciente que tiene enfrente. Es, literal, jugar a ser médico sin comprender verdaderamente la medicina. Bien. Pasemos a la fase 2, el plan de tratamiento. Necesitamos un cambio de paradigma urgente. Y para esto, el tremendo teórico Jerome Bruner da en el clavo con la solución. Tenemos que dejar de ver al estudiante como un contenedor vacío donde nomás le echamos diagnósticos y dosis farmacológicas. ¡Para nada! El residente tiene que convertirse en el arquitecto de su propio aprendizaje. El médico que enseña en un hospital no debe dictar verdades absolutas y cerradas, sino fomentar la participación activa. El aprendizaje real pasa cuando nos ponemos a pensar de forma reflexiva ahí mismo, caminando por los pasillos del hospital. Entonces surge la gran pregunta: ¿cómo guiamos a este arquitecto a construir? La respuesta es el andamiaje cognitivo. Imaginen los andamios de un edificio en construcción. Es un apoyo temporal medido a la perfección. Durante el pase de sala, el supervisor evalúa lo que se llama la zona de desarrollo próximo, o sea, la distancia exacta entre lo que el residente puede hacer solo y lo que puede lograr con un empujoncito. El supervisor le da las herramientas precisas para resolver un caso difícil y conforme el residente agarra confianza y domina la situación, va quitando esos andamios poco a poco. Ojo, no es hacerles el trabajo, es sostener la estructura hasta que puedan valerse por sí mismos. Para hacer esto de forma sistemática, Perkins nos dejó la teoría 1. Piénsenlo como el protocolo clínico perfecto para enseñar en la guardia médica. Son 4 pasos muy sencillos pero súper potentes. Dar información absolutamente clara y sin rodeos. Exigir una práctica reflexiva para que el residente deje de ser un simple espectador. Dar una realimentación informativa, donde un error médico se convierte en el mejor mapa detallado para mejorar. Y por último, mantener siempre una motivación intrínseca a tope. Si aplicamos este protocolo todos los días, el conocimiento echa unas raíces verdaderamente profundas. Vamos a la fase 3, el triaje cognitivo. Aquí veremos cómo evitar que el cerebro colapse por sobrecarga.
El investigador Mario Carretero tiene una metáfora buenísima que nos ayuda a entender esto. Nuestra mente procesa la información como una computadora, pero con recursos limitados. Imaginen el caos total de una sala de urgencias. Si la memoria a corto plazo del residente, que vendría siendo como su memoria RAM, recibe un exceso de datos médicos al mismo tiempo, ¡pum!, se satura, el sistema se cuelga y viene esa parálisis de la que hablábamos al principio. La clave no está en intentar acumular todo ahí a la fuerza, sino en tener una memoria a largo plazo súper bien organizada mediante marcos de referencia. Así, pueden recuperar el dato vital en un abrir y cerrar de ojos. ¿Y cómo logramos esa organización perfecta? Bueno, pues construyendo imágenes mentales potentes. Al final de cada turno, los residentes tienen que ejercitar la creación de sus propias analogías y mapas conceptuales. En vez de memorizar 1000 síntomas sueltos, los agrupan de forma holística bajo una sola imagen mental clarísima. Estas imágenes terminan funcionando como anclas cognitivas inquebrantables que evitan la sobrecarga mental cuando empiezan a sonar todas las alarmas de los monitores a la vez. Llegamos a la fase 4, rehabilitación a largo plazo. Nuestro objetivo final aquí es la total autonomía profesional. Para construir esa autonomía de verdad, es vital erradicar el trabajo mecánico. Hay que transformar esa rutina repetitiva del hospital en desempeños de comprensión profunda. Tomemos como ejemplo revisar una radiografía o una historia clínica. En lugar de solo llenar un formato aburrido de datos, debemos implementar rutinas de pensamiento estructuradas como ver, pensar, preguntarse. ¿Qué observamos objetivamente? ¿Qué podemos inferir de eso? ¿Qué dudas nos surgen? O usar otra rutina genial llamada color, símbolo, imagen, para encontrar significados ocultos y sintetizar información. Esto es lo que convierte un simple trámite administrativo en un análisis clínico de primer nivel. Aquí entra en juego un concepto absolutamente vital: el metacurrículum. Y atención con esto, no es una materia más que tomas después de anatomía o farmacología. Es la capa superior. Es como el sistema operativo de la mente. Hablamos de una infraestructura transparente que cubre todas las disciplinas, y se trata de saber cómo organizar y gestionar tu propia inteligencia. Es enseñarle a los residentes un currículo del pensamiento que, en vez de reemplazar a la medicina, le da un propósito totalmente estratégico. Y para que este metacurrículum funcione en la vida real, en los hospitales se tiene que instaurar un nuevo idioma del pensamiento, fomentar lo que llamamos hablar cogitare, o sea, hablar para pensar. Ya no se vale solo intuir las cosas en silencio. El residente tiene que explicar en voz alta su proceso de razonamiento, usando palabras precisas como hipótesis, evidencia o sesgo. Ponerle nombre a lo que pasa por tu mente es el primerísimo paso para poder controlarlo, detectar errores de lógica a tiempo y evitar casarte con un diagnóstico prematuro. Al final del día, todo este tremendo esfuerzo busca una sola cosa: lograr la transferencia. Queremos que el conocimiento salte de las páginas del libro y empiece a salvar vidas en el quirófano. Y para eso, profesor y estudiante tienen que alinear 3 dimensiones críticas. Primero, la prioridad epistémica, que es siempre, pero siempre, entender el porqué lógico detrás de cada acción. Segundo, la integración de esas imágenes mentales que mencionamos antes. Y tercero, el diseño para la transferencia, que básicamente es tender puentes explícitos desde la teoría hacia los retos inéditos que te tira la vida médica profesional todos los días. Para cerrar, después de meternos de lleno a las entrañas de la pedagogía cognitiva aplicada, nos queda una reflexión gigante. Cada decisión clínica, cada pase de sala y cada guardia médica están moldeando el futuro de la medicina. Así que, viendo todo lo que platicamos hoy, la gran pregunta es, ante la formación de estos nuevos profesionales, ¿los hospitales escuela están funcionando nada más para programar bases de datos biológicas que repiten protocolos de memoria? ¿O de verdad están cultivando arquitectos de la salud humana, capaces de pensar de forma ágil y flexible ante lo impredecible? Se los dejo de tarea, porque es una pregunta que, sin duda, cambia por completo el significado mismo de enseñar.